más específicamente, ¿no? Lo que fue esa obra de los padres jesuitas, una obra hecha con empuje, con fe, con una gran perseverancia, a pesar de todos los obstáculos que ellos tuvieron que enfrentar, a pesar de todos los escollos, las espinas que tuvieron que enfrentar y que la enfrentaron con valentía, con coraje. A medida que yo iba estudiando esta magnífica obra de los jesuitas, realmente me admiraba más. Creo que es una de las obras más trascendentes del hombre. Una obra realmente admirable, se mire por donde se la mire. Y que ya vamos a ir viendo a través de esta pequeña charla, de esta breve charla, lo que fue en materia educativa, en materia religiosa, en materia militar. Pues realmente los jesuitas tuvieron una influencia militar sobre los guaraníes de gran importancia. Pero bueno, vamos a empezar esta charla haciendo una pequeña semblanza del fundador de la orden jesuita, es decir, de San Ignacio de Loyola. Este santo nace en 1491, mejor dicho, en octubre de 1841, un año antes del descubrimiento de América. Nace en tierra vasca, nace en un pequeño pueblo, Azpeitía, de donde nació también mi bisabuelo materno, el lugar donde vamos nosotros allá en el interior del país. Hay un cuadro de mi bisabuelo y al lado San Ignacio de Loyola. Yo de chico me preguntaba ¿por qué esto? Claro, porque son de la misma tierra, son coterráneos, lo cual eso me llena de orgullo. Bueno, hemos dicho que nace entonces el 23 de octubre de 1491, y Ignacio siente una gran vocación militar, una gran vocación militar. Tan es así que abraza las armas, muy joven, y comienza entonces su carrera militar, y tal vez digamos, su actuación más importante fue en la batalla de Pamplona contra los franceses. En ese momento estaban disputando el terreno de Navarra, y ahí le cambia el destino a Ignacio. Ignacio era un hombre mundano, era un hombre de la clase aristocrática, pero totalmente alejado de Dios. ¿Y qué dice uno de los grandes investigadores, un destacado biógrafo de Ignacio? Ignacio es herido en ambas piernas por una bala de cañón. Y esa bala de cañón lo deja, digamos, las piernas queda totalmente imposibilitado, y pasa mucho tiempo, digamos, internado. ¿Qué es lo que dice este investigador? Entonces siente un golpe brutal. Al principio ni siquiera se da cuenta del dolor. Solo mira hacia abajo y ve sangre. Y siente que las piernas no le sostienen, y mientras pierde pie y se precipita hacia el suelo, rodeado de humos y alaridos, piensa que al menos queda esta muerte, esta despedida, ese final glorioso, digno de su casa y su nombre. Una bala de cañón, pasando a través de la almena, ha destrozado su rodilla y le ha causado también en la otra pierna. La fortaleza aún resistirá, pero poco, hasta que la artillería pesada de los franceses termine derribando los muros. La derrota es absoluta. Íñigo no ha muerto. Mal que le pese, son las piernas lo que se ha quebrado. Yace en el suelo de la fortaleza, herido el cuerpo y perdido el ánimo. Ni muerte ni gloria, solo derrota. Es un mal balance para el soñador y una dura lección para el hombre. Es decir, que a partir de ahí, entonces, como bien dije antes, a Ignacio le cambia su destino, le cambia totalmente su vida. De un hombre mundano, de un hombre alejado de las cosas de Dios, de golpe lo va descubriendo, poco a poco. Él era un gran lector
de novelas de caballería. Pero a partir de ahí se comienza a interesar por otros temas. Y lee Vida de Santos. Y lee una vida de Cristo que le cambia la vida, le cambia su destino. Rodríguez Olaizola, su biógrafo, dice que descubre un Jesús, un Cristo que le parece más heroico que sus héroes anteriores, más honrado de todo lo que hasta ahora ha valorado. Un Dios que como hombre le parece valiente, generoso, fuerte, y como Dios le parece más cercano a lo que antes había intuido. Comienza a hacer una nueva vida, comienza a estudiar a San Francisco, a Santo Domingo, comienza una vida espiritual muy profunda. Tan es así que es el creador de los famosos ejercicios espirituales. Y ahora con esto entro. A ver si puede seguir, sí. Edith, ahí está, ya está. Comienza entonces, crea los famosos ejercicios espirituales, y los cuales seguramente alguno de ustedes lo habrá practicado alguna vez. Ejercicios espirituales que duraban 30 días en silencio, sobre distintos temas que Ignacio tocaba. Va recorriendo distintas ciudades, recorre París, y con unos compañeros crea la Compañía de Jesús. Esa Compañía de Jesús que es aprobada luego por Paulo III, y designa a Ignacio como el superior de la obra. Finalmente Ignacio, luego de esa obra magnífica, muere el 31 de julio de 1534. Perdón. De 1540, sí. ¿Qué pasa luego entonces cuando esta es una breve semblanza de San Ignacio? Ahora bien, cuando ingresan la orden jesuítica a estas tierras, era en 1585, en la gobernación de Tucumán. Ahí comienzan a venir distintos padres. En un primer momento eran muy pocos misioneros, eran 4, que se encargaron de hacer las misiones, las llamadas misiones volantes. Y posteriormente, en 1607, se crea la famosa República Guaraní, que es la que hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿quién fue uno de los primeros misioneros que tuvieron gran importancia, gran trascendencia en el país? Alonso de Barzana. Alonso de Barzana comienza a recorrer distintos pueblos del norte, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Salta, evangelizando, catequizando, celebrando matrimonios, etc. Es el que se encarga de acercar al cristianismo a los indios Matarás. Comienza con ellos un vínculo muy fraterno. Y un estudioso de Barzana dice lo siguiente: señala que el mayor trabajo que tiene el santo viejo es un poco de harina de maíz tostado, de la cual, echada en agua, es su bebida por vino. El agua que aquí se bebe es como un poco de lodo desleído, porque no había pozos, ni arroyos, ni fuentes, en más de 14 leguas, solamente a 18 leguas de aquí. En toda esa zona no hay sino unos pozos o balsas hechas para recoger a mano el agua de las lluvias, y es tal para llevar con algún refrigerio los intolerables calores que hace, más es tomar una purga que una bebida. Fíjese las condiciones que traen estos misioneros, ¿no? Unas condiciones pésimas. Sufrían hambre, sufrían sed. Y sin embargo, seguían con su misión. Una misión en donde la fe en Dios era lo fundamental.
Eso es lo que lo mantenía fuerte, la perseverancia, la fe. Hay otra misión de gran importancia, ya en el sur, que fue la misión del Nahuel Huapi. Tal vez los primeros misioneros en ese lugar fueron Diego de Rosales y el ya conocido Nicolás Mascardi. Rosales, según Juan Martín Viedma, dice que fue misionero, erudito, estratega militar, sagaz político e historiador que en misión de paz, enviados por las autoridades chilenas, vino a Nahuel Huapi en 1651. Era un predicador incansable, mediador entre los españoles y los indígenas. Tan es así que logró un tratado, un acuerdo entre los españoles y los araucanos. Y tiene escrita una gran obra sobre historia general del Reino de Chile. Este fue Diego Rosales. Mascardi, tal vez el más conocido, sabemos que hay un lago de suma importancia en el sur, con ese nombre, en homenaje a este misionero. Nació en Roma en 1625, y según Viedma, según Juan Martín Viedma, un gran estudioso de la zona de la Patagonia, fue el fundador de la misión del Nahuel Huapi. Mascardi fundamentalmente se preocupa por los indios, por los indígenas, por los aborígenes. Trata de buscarles consuelo. En un momento que los indígenas sufren una gran epidemia, los familiares enfermos son expulsados por sus parientes, y Mascardi se encarga de ellos, se encarga de consolarlos, se encarga de cuidarlos, de adoctrinarlos. Al igual que aquellos que sufrían la esclavitud, Mascardi los rescata y también ocurre lo mismo. Con un gran sentido de la caridad se ocupa de ellos, adoctrinándolos, enseñándoles la doctrina cristiana, dándoles educación. Era tal el vínculo que tenían los indígenas con Mascardi, que una vez que este misionero decidió regresar a Chile, los indígenas se lo prohibieron, o no se lo prohibieron, sino que no le indicaron el camino. Era tal el vínculo, el afecto que le tenían. Respecto de Mascardi, expresa Guillermo Furlong, que tal vez sea uno de los hombres más estudiosos de los jesuitas en el país, dice que 4 años estuvo el apostólico misionero haciendo grandes frutos y padeciendo grandes trabajos y necesidades, sin comer pan, sin beber vino, no tener otra cosa que comer de sustento, sino un poco de harina de cebada diluida en agua, y por Pascua y por un gran regalo, un poco de carne de caballo. Y tan bien hallados estaba en esta miseria que decía que estaba en el paraíso y más regalado que en Roma. De modo tal que para él, para Mascardi, eso era el paraíso. Él consideraba que estaba en el paraíso. Que estaba en el paraíso, a pesar de las necesidades, a pesar de todos los obstáculos que tenían, ¿no? Pero finalmente, como siempre, hubo indígenas que no aceptaban la intromisión de los jesuitas, y Mascardi entonces es atacado mediante bolas de piedra, lo cual le causa la muerte. Lo cual le causa la muerte. Esto ocurre en septiembre de 1673. Un hombre al que hay que recordar por su heroísmo, por su fe, por su perseverancia, por su coraje, por su valentía. Pagó por su vida, pagó con su vida esa gran misión que hizo. Ramón Lista, que fue uno de los grandes exploradores de la Patagonia, respecto de Mascardi, dice que es el prototipo del jesuita antiguo que investiga todo, el mundo moral y el mundo físico,
Es también el noble y ardoroso misionero que busca a los gentiles, a los indios Nahuel Huapi, para redimirlos de la barbarie y enseñarles la palabra elocuente y consoladora de Jesús. Para él no hay obstáculos ni peligros, su genio todo lo allana, todo lo vence, su voluntad indomable. A la fe del misionero reúne el valor legendario de Cortés, de Pizarro y de Balboa. Eso fue Mascardi. Ese gran misionero fue Mascardi. Un hombre realmente admirable. Posteriormente vinieron otros misioneros que se encargaron de esa misión, entre ellos un padre venido de Bélgica, nacido en Bélgica, Philip van der Merwe, que luego castellanizó su nombre y se puso el nombre Felipe de la Laguna, castellanizando su nombre. Felipe de la Laguna fundamentalmente trató de fomentar en los indios el trabajo en la tierra, el trabajo en la tierra, el trabajo de la tierra, para que ellos pudieran sembrar, pudieran cultivar, etc. Pero no tuvo mucho éxito. Tan es así que también muere, en 1707 muere envenenado, ¿no? Se le da un vaso de chicha envenenado y luego de 3 días de agonía muere de esa forma. Otro gran misionero, Guglielmo, Juan José Guglielmo, un hombre oriundo de Cerdeña, gran misionero, de gran vocación, de gran fe. Su objetivo fundamental era enseñar el Evangelio, pero en el idioma de los indígenas. Es así como comienza a estudiar las distintas lenguas indígenas, entre ellas el mapuche, y llega a escribir una gramática y un vocabulario en ese idioma. Guglielmo es el que descubre el paso que unía a Chile con Bariloche, cosa que no agradó a los indios porque consideraban que desde ahí iban a venir los españoles para someterlos. Y es así entonces que consigue la muerte, también envenenado, con un vaso de chicha que le da uno de los caciques. Ese respecto de Guglielmo. Ahora bien, un cura jesuito dice de Guglielmo que de él tendrá una gloria especial por el celo con que trabajó la conversión de los puelches y pollas, que eran aquellas tribus que habitaban esos lugares. Y nosotros tendremos siempre un héroe que admirar y muchos ejemplos de caridad, de fortaleza, constancia y otras virtudes que venerar e imitar. Esta misión de Nahuel Huapi, debido a la intolerancia de los indios y debido a cómo habían sido tratados estos misioneros, siendo martirizados, siendo muertos, finalmente la orden decide cerrarla, lamentablemente. Posteriormente, en 1607, entonces se crea tal vez la gran misión de la República Guaraní. La República Guaraní compuesta por 30 pueblos, de los cuales estaban 7 en Brasil, 8 en lo que es hoy Paraguay y 15 en lo que es hoy el territorio de la República Argentina. Pueblos donde los guaraníes supieron desarrollarse, supieron vincularse, comenzaron a trabajar gracias al fervor de los jesuitas. Ramiro Mastú, el gran autor de Defensa de la Hispanidad, dice respecto de los guaraníes: los guaraníes eran tribus guerreras, indómitas, vivían de la caza y la pesca, y si hacían algún sembrado, apenas se cuidaban de cosecharlo. Ignoraban la propiedad, ignoraban también la familia monogámica, pues vivían en estado de promiscuidad sexual. Practicaban el canibalismo, no solamente por cólera, sino también por gula. Tenían sus cualidades, eran valientes, generosos,
querían a sus hijos, pero este cariño les hacía permitirles toda clase de excesos sin reprenderlos nunca. Allí entraron los jesuitas y la ayuda militar, aunque en misión de los reyes que habían trazado ya el cuadro jurídico a que tenía que ajustarse la obra misionera. En esa zona entran los jesuitas. Imagínense, ¿no? Hombres de una cultura totalmente distinta, de una educación totalmente distinta, muchos antropófagos, polígamos, sin ninguna noción de lo que significa el cristianismo, lógicamente, y sin embargo, los jesuitas apuestan a ellos, apuestan a rescatar esa población. Desde el punto de vista laboral, los jesuitas intentan dos formas de trabajo para fomentar entre los guaraníes. Una es el tupambaé. El tupambaé era la cría de ganado, de los cuales las ganancias eran repartidas para el rey, entre los enfermos, los hijos y las mujeres de los indígenas, y la tercera parte era dedicada al culto. Eso es lo que se llama el tupambaé, que, repito, se dedicaba a la cría de ganado. Otro tanto era el anambaé. ¿En qué consistía el anambaé? En el reparto de tierras. A los caciques se le otorgaban tierras para que a su vez los jefes de familia que dependían de aquello las trabajasen. Esto se constituyó una gran novedad y una gran eficacia, porque a partir de ahí, digamos, comenzó a producirse la yerba mate y otros productos que comenzaron a difundirse a través de distintos mercados, gracias a la actividad y al fomento de los jesuitas. Comenzaron entonces los jesuitas no solo la labor agrícola, a enseñar la labor agrícola, ganadera y demás, sino en otras actividades, ¿no? Mucho más trascendentes en materia de educación. La educación que se les dio a los indios, a los guaraníes, a las distintas tribus. A través de esa educación se fundaron escuelas, se fundaron universidades. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisaca, que según el padre Fulton dicen que eran grandes universidades, donde se enseñaba, digamos, todo lo referente a Aristóteles. Los colegios, el Colegio de Santa Fe, que aproximadamente tenía una biblioteca con 6.000 volúmenes, al igual que el Colegio de San Ignacio, en Buenos Aires, con una capacidad en la biblioteca de 10.000 volúmenes. Realmente increíble. En distintos colegios llegó a haber hasta 400 alumnos, entre mujeres y varones, y en algunos hasta 900. La obra fue riquísima, la obra fue importantísima, e iba adquiriendo una importancia que lógicamente a las potencias ya les iba inquietando, ¿no? Esa obra de los jesuitas, ¿no? Les inquietaba, les inquietaba. Una educación que no solo se limitó a la fundación de colegios, de universidades, sino también a hacer libros, a imprimir libros en el lenguaje de origen, en el lenguaje guaraní. Leopoldo Lugones, que tiene un gran libro sobre los jesuitas, el imperio jesuítica, que en algunas partes es muy crítico de la obra de ellos, dice lo siguiente, que varias imprentas editaban libros religiosos, teniéndose noticias de 5, las que fueron instaladas en San Miguel, Santa María, San Javier, Loreto y Corpus. Había también escuelas en todos los pueblos, pero así estas, como las imprentas,
se empleaba solamente el idioma guaraní. Fíjense lo admirable la obra, ¿no? Yo no me canso de repetirlo, tal vez soy reiterativo en esto, pero realmente es en medio de esa naturaleza hostil, ¿no? En medio de esos escollos, de esos obstáculos, ¿no? Los jesuitas fundan algo impresionante, ¿eh? Pero no solo en lo educativo, no solo en lo religioso, sino, como dije antes, en el ámbito militar. En el ámbito militar. ¿Qué ocurría con los guaraníes? Eran atacados continuamente por los llamados bandeirantes, ¿no? Es decir, hombres que eran originarios de San Pablo, ¿no? Y que iban a tierras guaraníes a secuestrar indios con el fin de esclavizarlos, ¿no? Cometían todo tipo de saqueos, de tropelías, no solo contra la familia, sino también contra la iglesia. Se dice que más o menos en el transcurso de 25 años, los bandeirantes llegaron a secuestrar a 300.000 personas, ¿no? Para esclavizarlos, lógicamente, en un periodo de 25 años. Ante esto los jesuitas debían reaccionar, no debían quedarse quietos, no podían, ¿no? No había que dejar hacer. En un momento hay que reaccionar, hay que enfrentar, hay que defenderse, en defensa de la vida de uno. Y es así como hicieron con los guaraníes, los comenzaron a instruir en aspecto militar, crearon un cuerpo de infantería, crearon un cuerpo de caballería, ¿no? Comenzaron a enseñarle el uso de fusiles, el arco y la flecha, que por supuesto tenían una noción los guaraníes, y formaron un ejército realmente admirable, ¿no? Un ejército realmente admirable. Fíjense lo que dice el historiador José María Rosa respecto de ello. En cada pueblo se formó una milicia convenientemente instruida por la compañía. Sus funciones iban más allá de las defensas de las aldeas y en caso necesario podían llevar invasiones lejanas. Se dijo que el superior de las misiones podía poner en pie de guerra un ejército de 50.000 hombres perfectamente armados. 50.000 hombres perfectamente armados. La obra era completísima, porque no solo como repito, en la parte educativa, sino en la militar. Ernesto Palacio, que dice que las milicias guaraníes fueron la fuerza militar mejor organizada y la más aguerrida de todo el Río de la Plata, a la que debió recurrirse en todos los casos en peligro. En 1639 llega el FIMPA a los bandeirantes. Se sorprenden los bandeirantes en la batalla de Gazapaguazú, donde son totalmente derrotados. Los bandeirantes entonces tratan de llegar a una tregua, pero los guaraníes no aceptan esa tregua, hasta que finalmente se retiran. De modo tal que quedan totalmente derrotados el 25 de marzo de 1639. Y por supuesto, esto no iba a quedar así, como ya veremos, ¿no? Los bandeirantes, los portugueses, se quedarán con la sangre en el ojo. No admitían que un pueblo primitivo, con esas armas, pudieran derrotarlos en forma tan humillante, sobre todo después del dominio que tuvieron durante 25 o 30 años, sometiendo, humillando a los guaraníes, secuestrándolos para que sean esclavos. Se les acababa el negocio, y no podían hacer nada. Vamos a pasar a otro tema. Ya hemos visto todo lo referente a la educación, todo lo referente al aspecto militar.
Y sabemos que los jesuitas trascendieron en el campo filosófico, en el campo religioso, por supuesto, en todas las disciplinas, ¿no?, de la educación. Pero algo que fue fundamental para que los guaraníes se fueran acercando a los jesuitas, a estos misioneros. ¿Y cuál fue esa disciplina que los fue amansando, los fue vinculando cada vez más con los jesuitas? La música. Así como San Francisco Solano con su violín acercaba a los indígenas porque los indígenas quedaban fascinados frente a la música, así ocurrió también con los jesuitas. Los jesuitas tuvieron grandes músicos, grandes luthiers, es decir, aquellos que fabricaban instrumentos musicales. Diego de Torres fue uno de los primeros en introducir la música. Ordenaba a los curas no solo que a los indígenas les enseñaran la música, sino también el canto. José Cardiel, misionero, otro gran jesuita, un gran viajero, señalaba que en todas las misas de cada día siempre están tocando y cantando los músicos desde el principio hasta el fin con sumo silencio y veneración del pueblo. Desde el Evangelio hasta la consagración cantan algún salmo. Los indios estaban familiarizados con el violín, el arpa, la guitarra, la cítara. Los jesuitas fueron descubriendo grandes voces, tanto en hombres como en mujeres, lo cual sorprendió mucho. Hay un gran fabricante de instrumentos, el padre Martín Smith, suizo, que vino a las reducciones sin tener idea de todo el tema musical o de la fabricación de instrumentos. A través de un experto en Potosí, se hizo de una gran experiencia y comenzó, digamos, a construir instrumentos de música, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, hasta hacerse un destacado luthier. Otros padres se dedicaron a difundir también el arte musical, entre ellos el alemán Florian Pauck, que también fue un gran constructor. Florian Pauck era alemán, y se dice él que era tan insigne misionero como excelente maestro de música, lo cual le sirvió maravillosamente para hacerse amar por los infieles, amansar los ánimos feroces de aquellos tigres mocovíes y disponerlos para que se rindiesen a la vocación de la divina gracia. Llegó a tocar en distintas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. Hubo grandes orfebres, grandes escultores, y a través de ellos los indios comenzaron a hacer obras escultóricas, la imaginería. Grandes arquitectos, entre los cuales está el padre Primoli, que se dice que fue el constructor de la iglesia del Pilar en Buenos Aires. El padre Primoli. Pero como bien dije antes, los portugueses no quedaban conformes con esto. Es decir, veían en los jesuitas a un grupo de hombres que les iban a birlar su negocio. Ya había ocurrido con los bandeirantes, que por supuesto los bandeirantes hacían sus tropelías con anuencia del gobierno portugués. Eso no hay duda. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 1750 se firma el inicuo Tratado de Permuta
entre Portugal y España. Un tratado de una perversidad tremenda, donde se obliga a España a devolver o a entregar 7 misiones jesuíticas que estaban en territorio español. Como consecuencia de eso, Portugal entonces insta o fuerza a que, o obliga a los guaraníes a que en el término de un año, con consentimiento de España, los guaraníes abandonen las misiones, cosa que era una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda, una cosa que no se podía hacer, abandonar esas misiones en el término de un año. Y ahí surge un sacerdote, un misionero, el padre Bernardo Nurdorfer, alemán. Bernardo Nurdorfer, un hombre que se pone en defensa de los guaraníes, que habla al rey de España para que revea su posición, o que al menos dé el tiempo suficiente como para que los guaraníes puedan dejar esas tierras, esas 7 misiones que pertenecían a España, que estaban en España. Nurdorfer llega a una de las misiones procedente de España, y un misionero que viene con él dice lo siguiente: cuenta que nos llevaron pasando por verdes arcos de triunfo hasta la iglesia, y allí un grupo de niños que sirven en ella y son cantores de la misma, nos saludaron en latín, en alemán, en castellano y en guaraní. Nurdorfer hizo una tarea gigantesca como para frenar esta injusticia. Escribió cartas, trató de vincularse con todos aquellos que tenían influencias, pero todo fue inútil. Todo fue inútil. Tuvieron que abandonar las tierras. Y es así que Nurdorfer entonces trata de sugerirles a los guaraníes a que abandonen las tierras para evitar derramamiento de sangre. Para evitar derramamiento de sangre. Y esto los guaraníes lo ven mal, lo ven con malos ojos. Consideraban que Nurdorfer había sido sobornado, cosa que fue una gran falsedad, y él queda con una gran tristeza por esa mentira que se iba difundiendo. Finalmente, a los 77 años, muere el 18 de marzo de 1762. Ese fue Nurdorfer. Esas tierras de las 7 misiones jesuíticas iban a ser a cambio de Colonia del Sacramento. Ese territorio fundado con el fin de contrabandear por los portugueses. Y finalmente los guaraníes se van y esas 7 colonias quedan prácticamente abandonadas. Es decir, una especie de venganza de los portugueses. Hemos hablado entonces de esta desgracia que fue el Tratado de Permuta. El Tratado de Permuta. Un tratado que después quedó sin efecto, pero ya el daño había estado hecho. Pasando a otro tema, entonces, vamos a ver un tema realmente curioso, que fue la rivalidad que había entre franciscanos y jesuitas. La rivalidad que había entre franciscanos y jesuitas. Según un misionero jesuita, los franciscanos tenían gran envidia a los jesuitas. Tan es así que en una fiesta de Corpus en 1645 comenzaron a tener una pelea callejera,
un franciscano agrede a un jesuita y este aparentemente, según versión de este jesuita, queda, digamos, no reacciona. Esta situación se tornó difícil, se tornó muy complicada, porque evidentemente habían dejado de lado todo lo referente a la caridad, todo lo referente a la ayuda al prójimo y demás, para crear una rivalidad que fue realmente inútil, ¿no? Que hubieran dicho San Francisco y San Ignacio, ¿no? Al ver que sus hombres se peleaban en la calle, dando un triste ejemplo, ¿no? A los demás. Pero finalmente la obra de un franciscano, Maldonado, a través de una carta que manda España, que habla de este tema, digamos, puso fin a este conflicto. A este conflicto que en un momento se había hecho muy problemático. Hemos hablado entonces ya de la educación, de la preparación militar, de la derrota de los bandeirantes, en fin, de distintos temas donde la mano de los jesuitas fue fundamental. En las construcciones, como bien dije, en la escultura, en la orfebrería, en la imaginería, dejando obras excepcionales. Ahora bien, Portugal continuaba con su fobia frente a los jesuitas. Y en 1767, entonces, tanto Portugal como España deciden arrasar con las misiones. Consideraban que los jesuitas realmente estaban creando una mala influencia entre los guaraníes y que había un estado dentro de otro estado. Consideraban entonces que había que expulsarlos. Y Carlos III accede a ese pedido de los portugueses. Carlos III accede a ese pedido de los portugueses. De modo tal que la expulsión fue tremenda. Los embarcaron en una fragata Santa Brígida, tanto a los que estaban en Córdoba como en Buenos Aires. Y finalmente los llevan a Cádiz, que llegan ahí en 1768. ¿Y qué se dice respecto de la expulsión? La expulsión en Asunción fue tremenda, ¿no? Llegaron violentamente los soldados para expulsar a los jesuitas. Y estando en un colegio, un testigo dice lo siguiente: los niños de la escuela, que pasaban de 400, habían acudido al salir el sol, como era allí costumbre, y encontrándolo todo ocupado de soldados, cerrada la escuela, aprisionaron los padres, se volvían llorando, dando aviso a sus padres, y el más tierno espectáculo por todas las calles a cuanto los veían deshechos en lágrimas. Entrar estos inocentes mensajeros de aquella triste nueva y entrar con ellos a las casas más retiradas del pueblo, los lamentos, todo era uno. De suerte que por todas partes se oían desde el colegio mismo los ayes y gritos y lloros de todo un pueblo. En el Colegio Máximo de Córdoba también llegaron los soldados para expulsar a 130 jesuitas. Al enterarse la población, esta se indignó frente a acto tan cruel, tan injusto. Y muchos de ellos acompañaron a los jesuitas hasta Buenos Aires, ¿no?, para despedirlos.
Esas misiones quedaron entonces abandonadas, quedaron destruidas. El objetivo de Portugal, sobre todo, se cumplió. Pero no solo eso, sino que el Papa Clemente XIV derogó la orden jesuita. La derogó. Y finalmente el Papa Pío VII fue el encargado de restaurar la orden, luego de varios años, en 1804 aproximadamente. Una persecución injusta, una persecución tremenda, que nos privó de tantas cosas hechas por los jesuitas. El guaraní no quiso someterse entonces a los nuevos amos y volvió a la selva. Volvió a sus antiguas costumbres, a sus antiguos hábitos. Es un poco como lo que se ha visto, no sé si han visto la película La Misión, una última imagen donde un chico guaraní agarra un instrumento y se va hacia la selva, se interna en la selva. Una imagen dolorosa, patética. Pero hay que valorar, por supuesto, el empeño, la obra esta de los jesuitas, que realmente fue de una inmensidad increíble, fue una trascendencia realmente increíble. Espero entonces que con esto termino entonces esta pequeña charla, y que realmente haya sido para interés de todos aquellos que generosamente me han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Sí, precisamente voy a hacer un comentario. Los músicos de Granaderos Caballos que tocaron una vez en el club, el director explicó que San Martín, que trajo de España la noción de las órdenes por clarines, que acá se daban las órdenes de marcha y contramarcha y distintas maniobras con tambores, no encontraba quién tocar el clarín acá y los tuvo que traer de Corrientes, donde había indios que tocaban perfectamente el clarín, todavía, en la época de San Martín. Esta fue una anécdota contada por los músicos del regimiento de Granaderos. Así que agrego a lo que decías. Seguro. Y después una cosita más. Finalmente quien los trae nuevamente al país es Rosas, en 1835 aproximadamente, luego de haber estado tanto tiempo expulsados, ¿no? Rosas es el encargado de que los jesuitas volvieran, retornaran, digamos, por lo menos a Argentina, ¿no? Después tuvo complicaciones con los jesuitas y demás, pero bueno, ese es otro cantar, digamos. Sí, además la preservación del guaraní no se hubiera logrado de no ser por los diccionarios bilingües que ellos construyeron. Incluso cuando recientemente, hace pocos años relativamente, se estableció el guaraní como lengua oficial en Paraguay, como otra lengua oficial, no tenían, es decir, lo que se había preservado a partir de aquellas usos bilingües que hacían los jesuitas. Es decir, que realmente todavía, hasta ahora, no se había hecho una cosa parecida. Claro. Florencia, no sé si tenemos acá gente anotada para hacer preguntas. Sí, tengo una de Guillermo Lascano y después viene Carlos Reguna, que está levantando la mano hace una hora, pobre. Bien, adelante. Guillermo escribió en el chat, ¿cuántos frailes de la Compañía de Jesús estuvieron en esta zona? Pregunta. ¿Cuántos frailes? Sí. No sé, pero la verdad que no tengo un número exacto, pero deben haber sido varios si decimos que en 1565 y 1767 habrán sido, no sé, no tengo un número exacto, pero habrán venido, no sé, tal vez en ese lapso, 1000, 2000, tal vez un poco más, pero realmente no tengo el número exacto, ¿no?
no sé en Chile o en algún otro lugar, ¿no? Pero lo que sí han venido muchos, eso es cierto, y que han tenido mucha influencia, ¿no? Como dije, en la educación y demás. Así había, como dije, 130 frailes, 130 misioneros en Córdoba, cuando fueron expulsados. Seguramente en esa época debe haber habido muchos más en distintos territorios de Río de la Plata, ¿no? Pero el número exacto tal vez no. Bueno, Carlos, Carlos, ¿te desmuteás vos, porfa? Ahí está. Julio, ha sido sumamente interesante tu presentación. Tengo una duda, una pregunta, porque quiero ver qué relación podía tener. A mí me parece, desde ya que los problemas generales mundiales que tuvo la Compañía de Jesús con la Iglesia se deben a un debate teológico completamente distinto. Y mi pregunta es si tiene relación con eso. El debate fue esencialmente provocado por la acción de los jesuitas en China, donde Matteo Ricci tomó la decisión de que el éxito del cristianismo en el Imperio Romano había consistido en helenizar el cristianismo, tomar la espiritualidad judía, pero volcarla en la filosofía y el arte griegos. Y de esa manera se penetró la sociedad helénica muy eficazmente. El diagnóstico de los jesuitas es: en todas las otras civilizaciones tenemos que hacer lo mismo. Tomar lo esencial del cristianismo, pero meterlo mezclado con la filosofía, el arte, las formas de ser de cada pueblo. Ese debate continúa hoy. En el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI claramente estableció que esa es una mecánica errónea, que el helenismo incorporado por San Pablo esencialmente y todos sus seguidores, y luego por la escolástica, es una parte esencial del cristianismo y no se puede abandonar. ¿En qué medida esta penetración tan exitosa que hicieron los jesuitas, y que a mí me parece maravilloso, porque basta recorrer las ruinas jesuíticas en Misiones para darse cuenta de lo extraordinario que fue eso, o para tener una mínima idea de lo que eso fue? Indudablemente el retroceso cultural que se produjo con la expulsión fue lamentable, pero a mí me parece que esto estaba inserto en un debate mucho más amplio y mucho más complejo, y no se debía solamente a las maniobras políticas o los intereses económicos de España y Portugal. Sí, puede ser como decís vos, pero yo creo que la expulsión, sobre todo de España y Portugal, era, a mi modo de ver, ¿no? Era ese sentido, ¿no? Un sentido político, un sentido económico, no sé si había un sentido teológico. Tal vez siempre los jesuitas se han caracterizado por ser rebeldes, ¿no? Por ser muy rebeldes. Pero yo personalmente creo que acá el objetivo de la expulsión era eso, ¿no? Ellos veían en los jesuitas un Estado dentro de otro Estado. Entonces ellos no lo toleraban a eso. Como decís vos, el tema cuando se fueron los jesuitas acá fue una pérdida tremenda, porque incluso después España intentó reemplazar a los jesuitas con los franciscanos y dominicos en materia educativa, y fracasaron rotundamente. Pero reitero, por supuesto hay distintas versiones, debe haber cuestiones teológicas y demás, pero no específicamente en este caso, en esta expulsión, me parece que se limitaba, digamos, a lo político-económico, ¿no? Eso es lo que yo pienso, no sé tú. Vos tal vez tenés otra opinión, yo tengo esa, ¿no? No sé si de alguna forma te contesto.
Yo no contradigo lo que vos decís, porque Sí. evidentemente además vos conocés este tema en particular mucho mejor que yo. Lo que estoy diciendo es que la Compañía de Jesús venía debilitada por un debate más general, que por eso lleva a que el Papa la disuelva. Eso no hubiera ocurrido por decisión del rey de España o del rey de Portugal. Era un debate mucho más complejo, mucho más importante para el cristianismo, para la Iglesia católica, Sí, sin y duda. creo que esta penetración que lograron acá era parte de la misma flexibilidad que tenían de adaptarse a las circunstancias locales, pero eso tenía un inconveniente a nivel global que llevó a que la compañía se debilitara. Sí, seguramente. Sí. Y eso ha ocurrido, bueno, ha habido grandes conflictos, ¿no? Como motivo de eso, ¿no? Entonces, repito, la rebeldía natural de los jesuitas por ahí llevó a eso, ¿no? A esa crisis, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, Liliana Paniagua pide la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo a todos, muchas gracias por su exposición. Y un poco con lo que decía Carlos, que me quedé pensando, la teoría oficial es que ni Portugal, el marqués de Pombal, en Portugal, que era el primer ministro del rey José I, y Carlos III, no querían la construcción de un Estado dentro de un Estado. Esa es un poco la tesis oficial. Ahora, también el marqués de Pombal, además de haber sido un gran difusor de las ideas de la Ilustración, era un reconocido masón. Y creo que la masonería tuvo un rol bastante importante en esta decisión, porque no solamente a Portugal le molestaban los jesuitas en las misiones acá y toda esta lucha contra los bandeirantes y demás que son reconocidos como héroes en Portugal y en Brasil, porque fueron los que permitieron ampliar de aquel límite del Tratado de Tordesillas en 1492 a lo que hoy es Brasil. Una extensión territorial impresionante, porque ellos iban por los ríos avanzando para la captura y esclavización de los guaraníes. Entonces, sin perjuicio que después el Papa, décadas después, digamos, anula la orden. ¿Usted cree que existe un rol, fue un rol internacional de la masonería? Porque en realidad el impacto fue en todo el mundo con la expulsión de los jesuitas, no solo en Portugal, ¿no? No solo en Brasil. bueno, seguro. La masonería siempre ha actuado así digamos, en forma secreta, en forma oscura, ¿no? En todos estos grandes temas, ¿no? Y no hay duda de que la masonería también es parte de esto, parte de esta expulsión y que ha intervenido y demás, ¿no? Pero bueno, como siempre, todas estas logias se han destacado por no actuar abiertamente, ¿no? Pero sin duda yo creo que la masonería también ha tenido su parte en esto, ¿no? Bueno, hay felicitaciones, gracias desde Uruguay, Javier nos felicita. Y después, bueno, Guillermo Lascano Quintana volvió a preguntar, que creo que tiene que ver con lo que había hablado Carlos, que cuáles fueron las razones reales para que un papa suprimiera la Compañía de Jesús. Creo que estaba en concordancia con lo que decía, con lo que preguntó Carlos, ¿no es cierto? Eso ya quedó contestado en realidad. Por eso. Y bueno, por ahora no hay más, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, si no, damos por terminado la sesión, que además está dentro de los tiempos habituales con los cuales mantenemos estas reuniones. Así que le agradecemos mucho a Julio su exposición y a todos su participación. Y ¿cuál es el próximo foro, Florencia? El jueves 27 de mayo, que va a hablar Miguel Ángel de Marcos sobre Mitre. Bueno, ya están avisados entonces para los que quieren seguir el próximo foro. Muchas gracias, Julio. Y esperamos. Les agradezco Julio, a todos la presencia y la paciencia. Paciencia y presencia. Muy lindo. Julio, Muy esto va a ser difundido por YouTube, pero si tienes algo escrito para la Gaceta, también te lo recibimos para publicar en la Gaceta.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gracias a todos por la presencia. Todos. Muchas gracias. ¿Cuántos son así, no? No sé. Con mi pariente Lavado Roqué tenemos alguna relación con San Ignacio, ¿verdad? Algún día tendríamos que hablar de eso. No Sí, directa, yo- naturalmente. Tengo la historia de mi mamá y todo lo que investigué yo. Lo Bueno, más cercano. sí, ya sé. Bueno, adiós. Chao. Gracias.